tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles de nuevo. No se escucha, Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? No escucho. Muy bien, déjenme ver entonces ahora. Y primero, pues darles la bienvenida a esta nueva sesión. Estaba dándoles tiempo que empezaran ya todos los compañeros a que se lograran integrar. Y vamos a trabajar con Evelyn, que ya está integrada, Karen, Kimberly, Suseli y Vanessa. Las de siempre. Sí. Estamos acá, ¿verdad? Bueno, la información que ya ustedes tienen en el aula virtual, como saben, se ha estado trabajando un poquito acerca de darle continuidad a lo que ustedes han venido realizando en el proyecto de investigación. Y parte de ese proyecto de investigación tiene ya una estructura. Entonces, hay algunas explicaciones en el aula virtual. Estaban dos explicaciones, una de cómo elaborar los objetivos, el planteamiento del problema, y la otra de cómo elaborar el cuadro de variables. Entonces, quiero asegurarme cómo les fue con la explicación y luego voy a escucharles. Ustedes me van a compartir el documento que ya realizaron porque visualicé que ya entregaron el documento. Entonces, ustedes me van a explicar qué es lo que hicieron, cómo lo elaboraron y qué es lo que ya tienen para verificar si es que hay algunas modificaciones que se les puedan hacer. Entonces, eso es lo que corresponde a hoy, a evaluar, a socializar esta parte de la investigación que ya tienen, que es el tema, las preguntas de investigación, los objetivos y las variables. Entonces, ¿cómo les fue con la explicación? ¿Hubo algunas dudas o todo estuvo claro? Pues la verdad, voy a hablar de mi parte, que fue la presentación, que me guié un poco en el documento que había hecho, pero no sé si pude redactar bien el objetivo, más que todo, de la investigación, ¿verdad? Perfecto, lo vamos a revisar ahorita entonces en un ratito ya que lo tengamos esa parte. Y Celi fue quien coordinó esta sesión. Como se recuerdan la sesión anterior, la última vez que yo les vi, estuvimos en acuerdo que cada uno de los compañeros coordinaba ciertas actividades. Y entonces la primera actividad que correspondía al estado del arte lo entregó Vanessa, ella coordinó con ustedes y ella hizo la entrega. Igual con Suseli, que ella iba a coordinar para que todos estuvieran atentos a la información de este segundo paso, que es el planteamiento del problema, los objetivos y el cuadro de variables. Y así sucesivamente van a tener una asignación cada compañero. Yo tengo, después sigue Evelyn Bamaca, Kimberly Barrios, Selvin Rodríguez, Ronnie, y en ese orden. La última sería Karen, porque esa sesión no llegó. Entonces, como no colocamos su nombre, hasta de último le quedó la asignación. Así es que Karen está al final. ¿Sí? Bueno, ¿qué manda? ¿Está bien? Estamos bien, perfecto. A Karen ya tenía yo el tiempo de no verle. Pero bueno, la información... Sí, nos hacía falta. La información sería entonces en este momento socializar el documento que ustedes ya tienen. Si gustan, lo comparten y podemos ir hablando acerca de cómo está el documento y qué se puede modificar o ampliar. ¿Quién lo comparte? ¿Cómo se comparte? Ustedes le dan en la parte del centro donde dice compartir pantalla, de ahí dice compartir pantalla, le da clic ahí. No, dice. Le da compartir pantalla y le va a aparecer una como galería de información de qué es lo que quiere compartir. Sí, dice fotos, documentos, caja, Dropbox. Ajá, y entonces ya puede abrir ahí su archivo. Espérenme. ¿Quién está diciendo? Yo lo estoy intentando, no sé. Ahí está, me apareció. Sí. Vale. Tené cuidado lo que tenés ahí, Karen.
Suseli, una pregunta. ¿Pudieron tener contacto con todos los compañeros? Sí, todos, bueno, no respondieron exactamente en el grupo, pero sí, todos hicieron su parte Todos hicieron su del trabajo. Ajá, No, todos bueno, hicieron su parte del Danilo no trabajo. me quedó claro porque él no está todavía su trabajo en el aula. No sé si él estuvo con ustedes. ¿Quién? Ajá, ¿quién? Danilo. Selvi. Selvin. Sí, es que le dicen otro nombre. Bien. Pero sí, sí hizo también la parte de trabajo que le correspondía. Ajá. Ah, muy bien. ¿Sí le sale ahí? Es que él se llama Selvi Sí. Danilo y en su correo tiene Dani, entonces, pues es lo que más me recuerdo. Entonces sí la realizó él. Ajá, sí. Bueno, entonces recuérdenle que no la he enviado porque no aparece en la plataforma. Ay, Dios. Oh, ya. Por Pero favor. sí hicieron, todos hicieron su parte. Yo inclusive ayer le recordé que ya estaba para que lo descargaran y lo pudieran subir. Ah, muy bien. Hay un compañero que se integró recientemente, de hecho me envió un mensaje como el día viernes. Yo creo que ustedes lo conocen, Otto. Ajá, entonces no sé si se comunicó, yo le envié el mismo correo que les hice llegar a ustedes, pero no sé si finalmente se comunicó con usted. Pues él no contestó nada en el grupo. No, no. Y pues estaba incluido en el grupo y vio los mensajes, pero no nos dijo nada. Ah, perfecto. Muy bien, entonces solamente para estar informada de cualquier cosa que él me haga saber en estos días. Bueno, a ver, planteamiento del problema. ¿Quién tuvo esa asignación o quién me lo va a explicar? Yo. Muy bien, entonces ahora le escucho. De lo que, como yo estaba viendo su video, de lo que yo entendí es que en el planteamiento del problema se pone como que algo referente a lo que vamos a dar. O sea, nosotros vamos a hablar lo de EVA, ¿verdad? Entonces al principio puse algo de lo que era lo de EVA. Después había dicho que podíamos poner ya sea gráficas o porcentajes de lo que, de este tema. Entonces yo puse baja Cari, no sé si se puede. Me decís, Baja, ¿dónde están los? Según Raúl. ¿bajo? Ahí. Ahí. Ajá, entonces ahí dice, según Raúl 2017, dice que antes de ingresar a la universidad, 7 de cada 10 alumnos no había utilizado nunca espacios virtuales. Yo en eso fue que me basé el planteamiento virtual, porque eso es lo que yo le entendí. Eso es lo que, como yo, en lo del estado del arte que usted nos mandó a hacer, yo elegí 3 libros y de uno de esos fue que yo me basé, pero no sé si estará bien. Ah, perfecto. O sea, acá fue explicando qué son los entornos virtuales de aprendizaje, cómo se necesitan para el aprendizaje del estudiante y hay algunos procesos estadísticos o algunos resultados estadísticos que nos van ayudando a dar referencia. Eso me parece muy Ajá, interesante. eso es lo que yo le entendía acerca del video que usted subió. Por Perfecto. eso fue que eso es lo que yo subí. Muy bien. Se puede añadir que más de 3 de cada 10 alumnos expresan haber recibido en un nivel aceptable la capacitación requerida para el uso adecuado de plataformas virtuales. ¿Esta investigación en dónde fue realizada o de qué? Este es de un documento que yo encontré desde la universidad. Este también habla de los EVA, solo que es de De la ciencias. Universidad de San Carlos. Ajá, Muy bien. es de 2017. Ah, bueno, solamente como referencia habría que indicar ahí antes de ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, como para dar la referencia específica, porque universidad se podría entender que puede ser cualquiera. De hecho, puede ayudarnos cifras estadísticas de universidades extranjeras. Entonces, habría que hacer la especificación ahí de esta información que es la Universidad de San Carlos. Ah, muy bien. Ese detalle y luego más abajo, ¿qué aparece? El estudio considera que las actividades de subir documentos a la plataforma, el seguimiento al calendario, el uso del diagrama de temas, las comunicaciones por correo. Perfecto. Es como que ahí están dando referencia de que qué es lo que más se usa en un espacio virtual y qué es lo que no tanto se usa. Ujú. Claro.
Bajo. Y explica qué son en específico los entornos virtuales de aprendizaje. Ujú. Básicamente, ¿qué es lo que entiende usted por entornos virtuales de aprendizaje o según su planteamiento? Pues como nosotros estamos hablando de EVA, pues entonces ahí también hice como que menciona lo de la plataforma Moodle. Entonces, en eso de las lecciones, los talleres, los chats, eso está en Moodle también. Entonces yo hice referencia a eso de Moodle, pero no sé. Ajá. ¿Qué puede ser? El uso de de la plataforma de una institución o una plataforma institucional, o como le denominan aula virtual, y también algunos aspectos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con aplicaciones o espacios en donde la persona puede obtener aprendizaje. Entonces, si fuera institucional, pues queda muy bien hablar acerca de las plataformas que se utilizan. En este caso me parece ideal porque la plataforma que utiliza la facultad es Moodle. Entonces ahí está Los correcto. Moodle, ajá. En donde dice facultad, habría que colocarlo con mayúscula, Kimberly. Facultad de Humanidades. Habría que especificarlo con mayúscula. Ah, bueno. Luego tienen la mayoría de los docentes, inclusive los coordinadores y las autoridades, saben la importancia de utilizar el espacio virtual de aprendizaje. Ajá. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Pues no sé, bajo. Y luego ya están acá las preguntas de investigación de donde sale la pregunta principal. Es decir, en el planteamiento explicamos cuál es el problema o cómo se está desarrollando. En conclusión, el problema, ¿cuál es, Kimberly? Ay, Dios. Ya me quedé. Pues yo creo que es lo de la importancia de de las de los espacios virtuales, ¿no? La importancia sí, pero hay algo como un poquito más específico. De hecho, está en sus resultados porcentuales que explica ahí. De que no todos los alumnos están capacitados para de eso. Exactamente. Sí, básicamente la explicación o en conclusión del planteamiento es que no hay una capacitación específica o que no se conoce acerca del uso de ese tipo de entornos virtuales. virtuales. Exactamente. En conclusión, ese sería como el problema que ustedes pueden evidenciar. Luego ahí se habla acerca de cuáles son los documentos que existen, pero habría que hacer una referencia más concreta de la problemática, porque de hecho por eso se O sea, llama hacer una conclusión sobre planteamiento del problema. Planteamiento del problema. No especificar ahí conclusión, pero sí hay que darle más relevancia a esa información. muy bien. Hacer referencia a la necesidad del aprendizaje dentro de ese entorno, dentro de los entornos de aprendizaje y la necesidad de la capacitación de las personas en el uso de esos entornos. Entonces habría que hacer como un poquito más específicos. Yo se lo comprendo en este momento porque ya usted me lo explicó y lo podemos leer, pero habría que dejarlo por escrito bien en específico cuál es la situación que se está dando. ¿Me explico? Sí, sí, muy bien. Bueno, Entonces lo tengo que editar y ponerlo. exactamente. Se edita y se hace como esa referencia en específico de la situación que está sucediendo. El problema básicamente es la poca capacitación que hay en el uso de esos sistemas o de esos entornos virtuales. Muy bien. Luego tenemos las preguntas de investigación. ¿Siguen con Kimberly o alguien más las explica? No, eso de Evelyn. Evelyn. Yo las preguntas las realicé en base a lo que Kimberly puso al principio, porque igual me guié por el video que usted había mandado, y al final como ella especificaba la Facultad de Humanidades, entonces en base a eso puse la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Entonces me guié mucho a la pregunta que usted puso en el video, cambiándole nada más el término. Igual las preguntas secundarias me guié por lo que se dijo al principio del tema. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué pregunta principal le quedó? ¿Qué conexión tiene el EVA con docentes y estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en plataforma de Moodle? Muy bien. Bueno, en esta pregunta principal habría que hacerle referencia en cuanto al término conexión. Yo veo un poquito complicada la palabra conexión. ¿Qué es lo que usted quiere decir con conexión? ¿Cómo es que se relacionan los docentes y estudiantes con la plataforma Moodle? ¿O qué tanto saben trabajar? Ah, Eso es lo que yo doy a entender, pero no encontré como que el término adecuado para agregarlo en la pregunta. ajá, muy bien. Bueno, lo importante es que le entendamos a esto para irle haciendo las adecuaciones. A mí me parece bien. En la idea es, usted, en la pregunta principal es, ¿cuál es la relación que tienen? O esa parte de conexión, esa palabra de conexión quiere decir qué relación. ¿O cuál Exactamente, es ¿qué la relación? relación? ¿Qué relación? O sea, ¿qué tanto sabe manejar o qué tanto sabe de las plataformas Moodle? Bueno, esa puede ser uno, la relación, pero también puede ser cuál es el uso. El uso. Puede ser que concuerde con cuál es el uso, solo pensándolo así, cuál es el uso que que tienen los entornos virtuales de aprendizaje. ¿O cuál es el uso que dan a los entornos virtuales de aprendizaje los estudiantes y los docentes y estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades? Ese podría ser una de las alternativas como para poder entenderlo claramente. Esa podría ser uno, cuál es el uso que tienen los entornos. Y yo creería que según con las preguntas secundarias que visualizo acá, que es qué nivel o cuál es el nivel que tienen los docentes y cuáles son las herramientas, podría ser que lo que estamos indagando es el uso, porque en el uso es que se determina el nivel de aprendizaje o el nivel de aplicación que tienen las personas de una determinada plataforma. Y también en el uso se determinan las herramientas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la pregunta principal se encierran estas dos secundarias. ¿Me explico? Por lo tanto, yo considero que podría ser una alternativa indicar cuál es el uso, porque considero que la palabra conexión no nos deja muy claro, y más cuando estamos hablando de plataformas, que podría ser si es que existe conectividad, pero no es esa la intención, ¿verdad? Hacer referencia a la conectividad. Entonces, tomando en cuenta que no es la conectividad, podría ser una de las palabras más idóneas, el uso. Eso considero. Otro de los factores podría ser el dominio, qué nivel de dominio, pero básicamente se quedaría como en la secundaria. Yo en la principal opinaría que quede cuál es el uso. ¿Cuál es el uso de los entornos virtuales de aprendizaje? En todo caso, habría que reestructurar la pregunta principal y modificar las preguntas secundarias. Básicamente es la principal, la que yo veo que tiene la palabra conexión la palabra conexión da referencia a conectividad. Entonces Sí, sí. habría que readecuarla.
en mi opinión. Ok. Pero en las preguntas secundarias yo estoy visualizando que es únicamente cuestión de redacción. Ahorita las vamos a ver, pero yo considero que quedarían bastante adecuadas. ¿Cuál es el uso de los entornos virtuales de aprendizaje realizado por los estudiantes? Por los estudiantes y profesores. Les dejo profesores porque en la facultad se denomina profesores y no docentes. Entonces, es una cuestión de detalle, pero se denomina profesores. Y luego profesores, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos. Ahora, miren pues, acá está. ¿Qué conexión tiene el EVA con docentes y estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la plataforma de Moodle? Y primero tenemos que dejar en dónde, en plataforma de Moodle, y de último dejar en qué institución lo estamos nosotros pensando realizar. En este caso sería dejar al final Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala. Y con eso se terminaría. Entonces, habría que dejar la pregunta encerrada con toda la información y quedaría, por ejemplo, cuál es el uso de los entornos virtuales de aprendizaje o de los EVA realizado por los estudiantes y profesores en la plataforma Moodle, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Entonces, la parte de la palabra plataforma Moodle habría que dejarla adecuada dentro de la pregunta. Hasta el final se deja la institución donde nosotros lo vamos a desarrollar. No sé si me explico en eso. Sí, sí, ya Sí. le comprendo. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta ese detalle, yo considero que estaría bastante adecuado. Ahora, ¿ese es lo que ustedes quieren trabajar? Sí, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que es el Ah, uso de los entornos virtuales de aprendizaje que realizan los estudiantes y profesores. pues no sé qué dice la mayoría porque pues nadie ha hablado concretamente sobre que ese sería nuestro tema principal, ¿verdad? O sea, sí habíamos hablado de los EVA, pero no tan así directo como la pregunta principal, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Pero Entonces, siento que puede ser lo más lógico eso del uso que le dan los EVA, los profesores, para aplicar sus clases. ¿Qué es lo que más puede relacionar? ¿O qué herramientas de los EVA utilizan para poder compartir información? Que en este caso sería de las plataformas Moodle. Ajá, entonces ahí, ya ves, ahí cambiaría la pregunta, ¿va? ¿A qué hay Pues herramientas? si te das cuenta no cambia tanto, simplemente es el tema de redacción y relacionar, porque si en la secundaria te das cuenta el nivel de capacitación y las herramientas que usan para procesar enseñanza. Es tema de redacción nada más a la pregunta principal. Por eso, Teo, ¿cómo quedaría la pregunta principal y que todos estemos de acuerdo? Respecto a lo que dijo en este momento Karen, bueno, primero les alerto que está como a 10 minutos de que se termine la sesión, pero pueden volver a ingresar a esta misma sesión, le dan clic ahí y voy a volver a abrirla, porque se terminan los 40 minutos. Con el mismo link. Ajá, en este mismo enlace, exacto. Ah, va. Entonces voy a volver a abrirla, pero les aviso antes de que se termine. En lo que estaba diciendo Karen, me parece adecuado que la redacción sí es la que tiene que cambiar de la principal, pero entiendo que lo que ustedes desean saber es el uso de los entornos o de la aplicación de esos entornos virtuales dentro de la plataforma Moodle que realizan los profesores y los estudiantes. Ahora, en las preguntas secundarias ya está indicadas las herramientas y el nivel, por lo tanto, ahí habría que especificarlo, nada más. Porque en las preguntas secundarias yo veo que las dejaron como un poquito más específicas, o sea, en las preguntas secundarias yo no le veo tanta modificación que la principal. Uh-huh.
Lo único es que se debe tener el acuerdo que esta es la pregunta principal y que hay ciertas modificaciones que todos tienen que estar eh, como en consenso de esa información. Entonces, Bueno, entonces en ese caso, en mi opinión, les voy a colocar la pregunta que yo considero que interpreto, que según yo considero que podría ser modificable, que sería ¿cuál es el uso de los entornos virtuales de aprendizaje realizado por estudiantes y profesores en la plataforma Moodle, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala? Y ya con esta posible modificación, ustedes lo analizan y verifican qué datos podrían ya quedarse establecidos. Pero sí, la estructura es la que yo les voy a indicar y se los voy a redactar acá en un documento y se los voy a enviar a todos para que ustedes ya tengan actualizada esa corrección que yo les estoy indicando. ¿Les parece? Sí, estaría bien. ¿Qué manda? ¿Quién habla? Elvin. ¿Tenía algún comentario, Selvin? No, que sí está bien, quedamos a la espera del correo. De hecho, esta sería la pregunta que yo les comparto y se las voy a pasar acá, solo que como están compartiendo la pantalla, no se las puedo compartir yo, pero les voy a ir redactando de una vez esta pregunta y yo creería que es con una de las bases que se puede quedar. Lo que tengo duda, que eso ya lo vamos a ver más adelante, por eso esta pregunta podría modificar en cuanto a si se trabaja con profesores y con estudiantes, o solamente se va a consultar a los profesores o se va a consultar a los dos grupos. Eso ya lo podemos verificar nosotros, cuál va a ser el grupo en específico con el que vayamos a trabajar, ¿sí? Okay. Yo preferiría profesores, pero no sé qué más. ¿Qué dicen los demás? yo también eso iba a decir que sería mejor a los profesores. Que solo con profesores se realizara la investigación. Ajá. Sí, es mejor con los profesores. Ellos son los que comparten información y ver cómo se relacionan esas herramientas con el proceso de aprendizaje. Exacto. Muy bien, entonces eso sería en cuanto a los profesores, que lo podemos dejar únicamente para los profesores. Entonces sería cuál es el uso de los entornos virtuales de aprendizaje en la plataforma Moodle realizado por profesores, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala. Se los voy a dejar de esa forma. Y ya se analiza posteriormente el tema de de los profesores, de cómo tener acceso a ellos, ¿verdad? Porque habría que identificar que sí la población sea adecuada para darnos información. Y habría que verificar con qué área en específico se va a realizar de la Facultad de Humanidades. Como ustedes saben, hay varios departamentos, hay varias jornadas, puede ser una sola jornada, puede ser un solo departamento. Entonces ya eso lo vamos a ver en la muestra y lo vamos a dejar un poquito abierto aquí en donde dice Facultad de Humanidades, porque la Facultad de Humanidades es bastante grande, entonces ya se va a tener que definir en qué área específica se va a realizar. ¿Me explico? Entonces, Okay, sí. como para que lo empiecen a pensar un poco de qué información nos podría tener más acceso. Yo supongo que las personas que están a cargo de educación virtual, como por ejemplo los que trabajan solo e-learning, me imagino que tienen bastante información al respecto.
Siento yo que sería más interesante hacerlo con los que no están relacionados tanto con la educación virtual. Lo Podría que pasa ser es que yo siento que pedagogía. ahí, sí, yo lo que pasa es que siento que ahí no hay mucho, o sea, digamos que nuestra respuesta sería algo negativa, ya que ellos generalmente no trabajan con plataforma o algo por el estilo. Digo yo. Bueno, habría que averiguar qué grupo es el que trabaja con plataformas o cómo lo están desarrollando. En este momento hay varios, por la situación que se da, que hay varios profesores que están utilizando los entornos virtuales de aprendizaje. De hecho, que están utilizando la plataforma. De hecho, eso les puede como ayudar un poquito, pero que no son precisamente del departamento. Pero sí habría que tomar en cuenta, esa es una de los requerimientos del investigador al momento de hacer su planteamiento del problema y de hacer su pregunta. Y las preguntas secundarias es determinar qué tanto acceso a esa información va a poder tener y en específico con quiénes va a poder accesar a la información. Entonces empiecen a pensarlo ustedes. A mí me parece bastante adecuada la pregunta. Lo único que tenemos y que se los dejo así como alerta para que ustedes empiecen a pensarlo e indagar información es cómo obtener esa información, cómo buscar a esos profesores que nos vayan a proveer la información, con qué grupo se considera que es lo más idóneo y eso lo pueden ya ir pensando ustedes poco a poco. Pero en la estructura de la pregunta, a mí me parece que podría darnos bastantes resultados positivos en cuanto al tema que ustedes eligieron, que sería entornos virtuales de aprendizaje. Bueno, en cuanto a las preguntas secundarias, como ustedes saben, la apreciación o el uso de las plataformas tienen ciertos manuales o ciertos estándares. De hecho, hay un estándar internacional en el uso de plataformas, que a mí me gustaría que ustedes lo indagaran un poquito. Respecto a eso, se hace la primera pregunta secundaria, que sería ¿qué nivel tienen los docentes o los profesores para el uso de la plataforma Moodle? Entonces, en cuanto al nivel, habría que especificar ¿Qué nivel de capacitación o algo así? nivel de capacitación, pero también puede ser nivel de dominio Ajá. de las plataformas o puede ser también nivel de alfabetización informacional o digital para el uso de las plataformas. Y como ustedes saben, hay estudios específicos que nos indican cuáles son los estándares que existen para el uso de las plataformas y también para determinar niveles. Institucionalmente, de forma internacional, hay